Muy bien, vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os ha dado en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Saben que el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Corinto y se presenta, algunos lo toman casi como una formalidad el mensaje de él. Y le habla a la iglesia y le dice: ustedes, los santificados. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones, pero fue una de las iglesias más carnales que hubo. Una de las iglesias con más conflictos. Qué cosa casi contradictoria. Una iglesia que tenía tantos dones y sin embargo era carnal, pero a la vez era espiritual. Lo que lleva y demuestra lo que es la gracia de Dios, lo grande que es la gracia de Dios. Increíble, llamativo. Dice que fueron santificados, pero fueron llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre del Señor. Y ya le va dando pautas a la iglesia de Corinto, porque le dice que el llamado de Dios, no solamente para ellos, sino para todos los que invocan el nombre del Señor, es un llamado a vivir en santidad. Y el llamado a vivir en santidad es apartado del pecado. Qué llamativo, qué precioso. Qué precioso que el Señor que nos formó, que nos hizo, que publicamos sus alabanzas, Él nos llama y nos invita a ser santos. Y le habla luego a la iglesia y le habla de la gracia, dice el apóstol Pablo. Gracia y paz sean a vosotros. ¿A ustedes no les llama la atención cuánta gente hay que no tiene paz? Y es más grave cuando hay creyentes que no tienen paz. Es más grave. El llamado del Señor a su iglesia es a ser santos como Él es santo y a tener paz. A tener mucha paz. A dormir toda la noche, hermano. Amén. Acostarse, cerrar los ojos, dormir en paz y despertarse en paz. Si alguno está medicado por el médico por alguna situación determinada, siga con la medicación hasta que el médico dé testimonio y diga: ya no necesitas más esta medicina para dormir. Pero el Señor nos llamó a tener paz por la mañana, por la tarde y por la noche. Dice el apóstol Pablo: por la gracia de Dios que os fue dado en Cristo Jesús. Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. El apóstol Pablo una vez más hace hincapié y él habla de la gracia de Dios. Yo les he hablado muchas veces, algunos de ustedes han leído el libro Gracia Divina versus Condena Humana de Philip Yancey. Yo lo sigo recomendando porque es un libro extraordinario. Como ahora estoy recomendando el libro que me prestó Olguita Rascaeta, un libro precioso que el otro día se los anuncié por WhatsApp. Hay libros que han sido realmente inspirados, trabajados por el Señor. Libros que no hacen más que afirmar la palabra de Dios porque son inspirados por la palabra de Dios y que marcan
un rumbo. El apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de los Corintios, le habla de la gracia de Dios y les habla que fueron enriquecidos. Imagínense que le está hablando a una iglesia y le dice: todo lo que ustedes tienen se los ha dado el Señor. Cuando ustedes ven en la parte final del capítulo, dice que el Señor escogió lo necio y todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo lo que la iglesia recibe es por gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Yo he visto a lo largo de años cómo hay gente y hermanos que van progresando en distintas áreas y uno lo ve en la forma de orar, en la forma de moverse, en la forma de conducirse, y uno dice: ¿cómo va progresando los hermanos? ¿Cómo van progresando? Y es por la gracia de Dios. Así como les digo que hay hermanos que van progresando, también hay hermanos que no, que uno se da cuenta que van para atrás. Y uno dice: ¿por qué van para atrás? Tengo un argumento por el que van para atrás y en un ratito se los voy a decir. Pero no es justamente por la ausencia de la gracia de Dios, sino que son problemas individuales. Solo son problemas individuales. Y me atrevo a decir, y lo digo afirmado en la palabra de Dios, que los progresos tienen relación a la gracia de Dios. Dice el apóstol: porque en todo hemos sido enriquecidos. En todo podemos ir para adelante. Se lo está diciendo a una iglesia que en unos versículos más adelante les llama la atención en la misma carta, porque les dice: miren, no hagan divisiones, no digan yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Dice, porque con esto lo que están haciendo es una división muy grande. Le dice a ellos: no tenemos este problema, no lo tenemos. Pero le dice a ellos que tenían este problema y que les había dicho anteriormente que habían sido enriquecidos, que eran enriquecidos por la gracia de Dios. Lo que el apóstol Pablo les está diciendo es: encaminen bien la gracia de Dios. Encaminen bien este enriquecimiento que ustedes tienen. ¿Para qué? Para que, decía Pablo mismo, no me enaltezcan a mí más que el otro. No diga uno: yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. No. Decía: somos de Cristo. Los ayudaba Pablo en esta carta, les encaminaba el camino, que en definitiva iba a enriquecer mucho más la iglesia del Señor. Él dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don. Ellos habían captado todos los dones. Es maravilloso lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, fíjense que esta iglesia que tenía todos los dones, sin embargo, caía en una gran trampa, y era en la de enaltecer a algunos de los hombres que los estaban guiando. Y estos hombres enseguida lo ayudan y les dice: no hagan divisiones de este tipo. Habla luego el apóstol Pablo y les dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y acá sí me quiero explayar un poquito. El apóstol Pablo habla de la fidelidad de Dios. Dice: fiel es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios es fiel. Dice: Dios es fiel. Y él dice: por lo cual fuisteis llamados a la comunión con el Hijo. Y es acá donde quiero hacer algunos comentarios. ¿Por qué hay gente que siempre avanza y, como dice la palabra, va de gloria en gloria? ¿Y por qué hay gente que no va de gloria en gloria? Al contrario, va para atrás. Y cada cosa que hace, mete la pata. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué unos progresan y por qué otros retroceden? Porque Dios es el mismo. Dios es fiel. Coincidimos en que Dios es fiel. Para mí el problema está con lo que sigue, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Hay una ausencia de comunión con el Hijo. Es notorio la cantidad de gente que les ocurre cosas muy fuertes, muy negativas, muy negativas. Y la respuesta a eso es, bueno, el Señor tendrá un gran propósito porque me permitió que me equivoque de tal manera. Y no hay un propósito en tal equivocación. Hay ausencia de comunión con el Hijo. Voy a ser más claro, si yo tengo serios problemas con una droga, y yo no puedo decir, no, tengo problemas, caí en la droga porque Dios debe tener un gran plan con mi vida. ¿Entienden lo que les quiero decir? Si yo voy y robo un banco y me meten preso, y no puedo decir, Dios debe tener un gran plan conmigo porque ha permitido que me metan preso. Porque Dios es un Dios fiel. Y esa fidelidad me lleva a una comunión con el Hijo. Y el Hijo me va a enriquecer. Puedo pasar pruebas. Puedo tener un aguijón en la carne. Puedo tener una enfermedad. Puedo pasar por un lugar donde el Señor me puede estar probando, pero nunca por malas decisiones mías, que esta es la diferencia. La iglesia de los Corintios era una iglesia enriquecida en dones, vieron la fidelidad de Dios, comprobaron muchos de ellos la comunión con el Hijo, pero la comunión con el Hijo llevaba a ver la obra en un todo perfecta y con un Cristo en el centro. Quienes no tenían esa comunión con el Hijo llevaban a decir, Pablo es mejor que Pedro, y Apolos es mejor que Pablo, y Pedro es mejor que Apolos. Y llevaba una gran división. Y el apóstol Pablo trataba de encaminarla. ¿Ustedes creen que el Espíritu del Señor, la comunión con el Hijo, podía llevar a una división? De ninguna manera. De ninguna manera. En el capítulo 13 de Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla del amor y habla que el amor era lo más grande, que era precioso y que era y lo ponía por encima de los dones. ¿Por qué llegó a esto? Porque la iglesia estaba detrás de los dones, pero estaba muy ausente en el amor. Y al apóstol Pablo le llamaba la atención esto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios nos lleva a una mayor comunión con el Hijo, y una mayor comunión con el Hijo nos va a llevar a una cuota mayor de amor, indefectiblemente. Por eso el apóstol decía, miren, yo puedo tener todos los dones, pero si no tengo amor, soy como un instrumento de metal que hace ruido y es hueco. Porque la comunión con el Hijo me tiene que llevar a un amor mucho más grande. Pues no me envió, luego dice el apóstol, no me envió
Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué cosa que Él sigue exaltando la cruz de Cristo. Miren que en este tiempo se habla mucho de la importancia de ser cristocéntrico, de la necesidad de la presencia de la cruz de Cristo. El apóstol, cuando dice, no está menospreciando el bautismo. Yo creo, soy de los que creen que la gente, si recibe al Señor, tiene que bautizarse pronto, no puede pasar una eternidad. No está menospreciando el bautismo, él solamente está diciendo, no fui llamado a bautizar, sino a predicar el Evangelio y hacerlo bien, con la cruz en el primer lugar. Por eso luego a continuación sigue hablando de la cruz y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es decir, que la cruz la levanta. Una iglesia que estaba enriquecida como la de los Corintios. El centro podría haber sido los dones. Sin embargo, el apóstol Pablo les hace ver que el centro era la cruz, que era la importancia de predicar bien el Evangelio, que una vez que el Evangelio era bien predicado, el Señor la iba a adornar a la iglesia, la iba a seguir enriqueciendo. La importancia de comprender que la cruz para muchos es locura. ¿Por qué? Porque la cruz produce dolor, porque la cruz produce renuncia, porque la cruz me da comunión con el Hijo y ahí voy a ver que Dios es fiel. No de otra manera. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús les decía a los discípulos, el que no toma la cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí? Cada uno dice, tendrá que tomar su cruz. Cada uno tiene que tomar la cruz. Cada uno tiene su propia cruz. Y acá quiero decir algo. Hermano, no es que alguno de nosotros le tiene que hacer tomar la cruz al otro. Hace aquellos años, cuando yo fui joven alguna vez, había una joven que decía, yo soy la cruz de fulano. Y ella lo decía con orgullo. Decía, yo se las hago padecer a aquella otra jovencita que estaba estudiando en el seminario. Yo soy su cruz. Y lo decía con orgullo. Y no era el plan de Dios, sino que simplemente esa joven quería hacerle sentir a otra joven todo el rigor del Evangelio como ella tristemente lo había interpretado. No era ese el espíritu del Evangelio. Con los años uno podía comprender cómo había terminado una vida y cómo seguía una vida y cómo seguía la otra. La primera, que era la que le hacía sentir todo el rigor de la cruz a la otra, terminó alejada del camino del Señor hace muchos años. Y la otra, que estableció una comunión con el Hijo, pudo ver y puede ver la fidelidad de Dios en su vida. Qué diferencia, ¿no? Nunca el Señor nos va a llevar a que tengamos que decirle, Señor, me voy a tomar un tiempo contigo para ver si las cosas en mi vida cambian.
Eso no es de Dios. Eso no proviene del trono de Dios. Esto no proviene del corazón de Jesús. Jesús siempre nos va a llevar a tener una comunión con Él. Y ahí veremos la fidelidad de Dios. Es ahí donde somos enriquecidos. ¿Vendrán dones? Yo no lo sé. Anhelemos los mejores dones, dijo el apóstol Pablo, pero habló mucho del amor. Y no se contraponen una cosa con la otra. Yo quiero tener todos los dones y que podamos tener mucho amor. Mucho amor. Pero tengamos muy presente lo de la comunión con el Señor. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ojo con lo de las señales. ¿Vieron cuando a veces decimos, no, queremos las señales del Señor, queremos ver la manifestación, dicen algunos, de endemoniados, la liberación, queremos ver las sanidades, queremos... Ojo con las señales, mi hermano, ojo. Que no nos pase lo de los judíos o de los griegos. Los judíos querían señales, los griegos sabiduría, querían sabiduría. Anhelemos una buena comunión con el Señor. Es una gran llave que no falla. Es la comunión con el Señor. Es eso lo que nos va a enriquecer. ¿Se acuerdan cuando aquel discípulo le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Y el Señor le dice, hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía no te has dado cuenta. Me pedís que te muestre al Padre. El Padre está en mí y yo en el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Señor, quiero una señal, quiero una señal. Yo les contaba en una oportunidad, lo he contado y el otro día se lo contaba a otro. Ojo con las señales que le pedimos al Señor. Aquella oportunidad yo tenía unos 10, 11 años y estaba por ir a jugar al fútbol en la cancha de los eucaliptus. A mí me fascinaba el fútbol. Yo era el primero en llegar y el último en irme. Y mi madre era recontra creyente. Y arriba de ese eucaliptus, allí arriba había y se escuchaba, bicho feo, bicho feo. Era el bicho feo. Y yo estaba así, aburrido. Llegaba media hora antes a jugar al fútbol. Y yo me crucé de brazos así y dije, Señor, si tú existes, que ese bicho feo se caiga. No pasaron ni 15 segundos. Yo agaché mi cabeza y de golpe escucho ¡pum! Y se cayó muerto el bicho feo. Me agarró un temor. Se los digo de verdad. Me agarró pánico. Me agarró vergüenza. No sé si usted cree que fue casualidad. Yo creo que no. Pero cuidado con las señales. Cuidado con lo que le pidamos al Señor. Que todo lo que el Señor tenga que añadir en nosotros, lo añada, pero que sea por una comunión preciosa con el Hijo. Que donde estamos, tenemos una comunión hermosa con Él. Termino diciéndoles que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Siempre que tengamos un concepto muy alto de nosotros mismos, recordemos que el Señor escogió lo vil, lo insignificante, lo que era sin valor, y en eso entramos nosotros, pero nos escogió para que tengamos comunión con Él. Y termino solo leyéndoles la última parte, donde dice que más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual
nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No se gloríe por lo que le ha dado el Señor. Te dio talento para tocar el teclado, gloria a Dios, para la batería, gracias Señor, para predicar, gracias Señor. Te dio un don determinado, gloria a Dios. Pero no nos gloriemos por ese don, gloriémonos por lo que Él es, por lo que Él significa, por lo precioso que Él es en nosotros. Amén. Vamos a acercarnos a la mesa.